y al hacernos hijos de Dios, Él toma posesión de nosotros, ¿sí? Él toma posesión de la persona y empieza a trabajar con ella, ¿sí? Cuando hay sinceridad en el corazón y Dios empieza a hacer esa transformación, hacernos sentir que Él vive, hacernos sentir que Él es real, empieza a cambiar todo ese pasado viejo y hasta hacernos entender que murió en la cruz y que llevó nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces nos hace sentir que somos salvos, así de fácil, y empezamos a vivir en el Señor, en Dios, empezamos la lucha cotidiana, diaria, porque el maligno quiere que se sepa, es decir, o que no se sepa que Jesús vive, que Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús lo avergonzó en la cruz. El diablo dijo, lo maté, lo destruí, era un falso, era un mentiroso, todo eso, ¿sí? Y él quiere callar todo eso, lo quiso callar, no puede, no ha podido, porque Jesús resucitó y avergonzó al diablo. Claro que hay unos que adoran al diablo, que adoran a Jesús muerto en la cruz, pobrecito, cómo lo mataron, cómo lo volvieron, mataron a nuestro Dios, cómo echa sangre y todo eso. Pero los que lo aceptamos y entendimos el mensaje de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, ¿sí? Entonces lo hemos aceptado vivo, resucitado, porque Dios vive. Nuestro Dios vive. Por eso dice, Cristo vive. Mas algunos lo niegan. ¿Sí? ¿Cómo lo niegan? Pues siguiendo a un Dios muerto, a un Dios fracasado. ¿Sí? Por eso es que sus vidas son muertas, sus vidas son fracasadas. Es por eso, porque no le dan a Dios el crédito, el mérito de haber resucitado, y que Dios es espíritu, y que los verdaderos adoradores es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Claro que sí, en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Entonces, por eso nosotros adoramos en espíritu, ¿sí? Por eso nosotros buscamos toda la doctrina y toda la palabra donde dice el Señor, llenaos del Espíritu Santo de Dios. Pero ese Espíritu obra es en aquellos que se están purificando, en aquellos que alaban a Dios, en aquellos que cada día buscan del Señor, de su palabra, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo viene a ellos, los llena. ¿Por qué? Porque se están santificando, porque están viviendo para Dios, porque están luchando y se están esforzando para nuestro Rey. Claro que sí. Bueno, qué rico. Es un día de gloria, ¿sí? Es un día precioso. De todas maneras, nosotros, el pueblo cristiano, es maravilloso para mí es maravilloso, ¿sí? No es para las otras iglesias y para las otras personas, porque esto a la gente nos da la oportunidad de predicar, nos da la oportunidad de mostrar a Jesús vivo, nos da la oportunidad de mostrar el Evangelio, a qué vino Jesús a la tierra, nos da la oportunidad de trabajar para el Señor, que es lo que el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura, enseñándoles mi palabra, ¿sí? Enseñándoles la doctrina, ahí en Mateo 28, 16, en Marcos 16 también, en el Evangelio está escrito el mandato de predicar, ¿sí? Podemos predicar pues con el testimonio, podemos predicar con el trabajo, podemos predicar donde trabajamos, donde estamos, en la universidad, en el colegio, en donde estemos. Se puede hablar de Dios con el testimonio, claro que sí. Estamos predicando también, ¿sí? Con el buen ejemplo, y con todas esas cosas se puede estar predicando en nuestro Dios. El enemigo pues
Él quiere tapar las cosas de Dios, pero no ha podido, porque Dios es luz, Dios es vida y Dios es más poderoso. Claro que sí. Bueno, qué rico. La enseñanza de hoy es que dice el conocimiento de Dios, es dar a conocer el conocimiento de Dios. ¿Sí? Esa es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿sí? Dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ¿sí? Quiere decir que nosotros, ni el que sabe, ni el que no sabe, ni el que tiene, ni el que no tiene, debe de alabarse, ¿sí? No nos debemos de alabar, porque muchos decimos, yo sí puedo, yo sí tengo, yo sí sé, yo sí soy sabio, yo sí soy inteligente, yo sí, ¿sí? El yo por encima, el ego por encima, el alabarse, y Dios dice que no, ¿sí? Y el rico igual, ¿sí? Muchos se alaban porque tienen, porque pueden, y en fin, y Dios dice que no se alabe el rico en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, ¿sí? En entenderme y conocerme que yo soy Dios, ¿sí? Alábese en Dios, gloríese en Dios, gloríese en que usted entiende a Dios, ¿sí? Porque el que entiende a Dios es sumiso, el que entiende a Dios es sabio, el que entiende a Dios, ¿sí? Es nueva creación, el que entiende a Dios es nueva criatura, ¿sí? El que entiende a Dios, pues no hace nada indebido, ¿sí? No hace nada que no se deba de cometer, ¿sí? Podríamos decir, el que se alaba en Dios no roba, el que se alaba en Dios no adultera, el que se alaba en Dios no fornica, el que se alaba en Dios no tiene odio, el que se alaba en Dios no tiene envidia, el que se alaba en Dios no usa de ser chismoso, chismosa, el que se alaba en Dios se corrige, el que se alaba en Dios agacha su cerviz, ¿sí? El que se alaba en Dios se humilla. ¿Por qué? Porque entiende. Tomemos la humillación. Dice el Señor, el que se humilla será ensalzado, ¿sí? El que se humilla ante Dios será ensalzado. Dios lo pondrá por cabeza y no por cola, porque él obedeció a Dios, porque él se humilló ante Dios. ¿Sí ve? Cómo Dios trabaja en ese pequeño ejemplo que pusimos ahí, claro que sí. Entonces, en la enseñanza, cada vez que nosotros estamos predicando, ¿sí? Dios nos está enseñando su palabra, ¿sí? Por eso dice, mi palabra no vuelve vacía, sino que mi palabra trae mucho fruto, ¿sí? Mi palabra trae mucha sabiduría, mi palabra trae mucho entendimiento, dice el Señor, ¿sí? Mucho entendimiento. Por eso dice el Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios, ¿sí? Para muchos que escuchan el sermón, la palabra de Dios, para muchos que vieron a Jesús en la cruz, es una locura, ¿sí? Pero no hay tal, hermano, no hay tal. El Señor sigue siendo Dios, el Señor sigue siendo el mismo, hermano, ¿sí? Que el mundo y allá digan que murió y que celebran y que no sé qué, es problema de ellos, pero que Dios sigue siendo real, que Dios sigue siendo Dios y que Dios siempre está orientando su iglesia, ¿sí? Esto es a nosotros poder de Dios,
Sí, para nosotros no es locura, para nosotros es poder de Dios, saber que nuestro Dios resucitó y que vive, ¿sí? Y que vive. Ahí lo dice, estamos leyendo 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Para usted que dice que es mentira, porque usted sabrá Dios y sabe leer, pero mucho menos va a tener una Biblia. Pero se la recomiendo, ¿sí? La escritura, la Biblia, ilústrese en la palabra del Señor, ¿sí? Porque ahí usted va a ser sabia, porque ahí usted va a tener entendimiento, porque a usted se le quita la venda espiritual, ¿sí? Porque usted va a ser nueva creación, porque usted descubre otra dimensión, ¿sí? Se valora, porque usted empieza a respetar. Porque usted ya, como dijo el Señor, usted ya se vuelve sabia en Dios, ¿sí? Así como la introducción que hicimos, el sabio gloríese en Dios, ¿sí? Ya se va a gloriar en el Señor. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, dice el Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Dice el Señor. Dios ha enloquecido al mundo, a los sabios, a los jactanciosos, ¿sí? Aquellos que una vez Dios les dio mucha sabiduría, mucho entendimiento, ¿sí? Y ellos mismos se han destruido, ¿sí? Por sus mismos inventos, ¿sí? Han creado su propia muerte, porque han querido superar a Dios, porque han querido ser más sabios que Dios, ¿sí? No se gloriaron en Dios, ¿sí? No le dieron a Dios lo que es su título de ser sabios sobre todas las cosas, sino que ellos se empoderaron, ¿sí? Los sabios. Y dice Dios que Él los enloquece. Y eso es lo que ha hecho Dios, enloquecer a los sabios. Los sabios mueren, ¿sí? El mundo sigue andando, hermano. ¿Ya? Porque Dios lo dirige, hermano. Porque todo está en la mano del Señor. Todo, hermano. El Señor ha enloquecido al mundo. Sí, claro. Dios lo ha enloquecido. Él ha enloquecido al mundo y al que quiere lo enriquece. Dice el Señor que al que quiere enriquece y al que quiere empobrece, dice Dios. O sea que todo está hecho por Dios, todo. Dice que la hoja de un árbol no se mueve, sino es la voluntad de nuestro Rey, de nuestro Dios. Nosotros no podemos celebrar, ¿sí?, este acto de estos días, porque para nosotros todos los días nuestro Dios vive, ¿sí? Todos los días tenemos que vivir en santidad, todos los días tenemos que buscar más la presencia de nuestro Dios, de nuestro Rey. Mire que si usted pone atención, ya pasó esta semana, pero usted sigue igual, usted sigue triste, ¿sí? Usted sigue melancólica, usted sigue melancólico, usted sigue sin una esperanza, hermano, ¿sí? Usted no tiene un aliciente de vida, porque no tiene a Dios, ¿sí? Porque no tiene a Dios. Entonces tiene que esperar todas estas fiestas mundanas, fiestas paganas, porque la gente no corre a santificarse, ni se santifica, sino que buscan los lugares de distracción,
los lugares de diversión, ¿sí? Salen a viajar, escogen la semana para visitar parientes, para hacer cosas. O sea, que no es un acto religioso, que no es un acto de humillación a Dios, que no es un acto de exaltación a Dios, ni mucho menos. Ellos mismos están rechazando esas vacaciones. Deben de ser más sinceros y decir, bueno, semana de vacaciones, ¿ya? Y listos. Hay más sinceridad, man. Entonces, dice el Señor que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. O sea, ¿qué quiere decir Dios? Que no hay sabio, que el único sabio es nuestro Dios. Y en uno de sus apartes dice que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. ¿Sí? Es temor. Si usted teme a Dios, no le tenga miedo. No. Es temor, respeto, amor, devoción. Si usted cree que Dios vive, porque Dios vive, hermano, porque nuestro Dios está latente, hermano, es espíritu y se mueve. Y usted dice, pero ¿por qué Dios no me ayuda a mí? ¿Sí? Y yo le quiero decir que Dios no te ayuda, ¿sabe por qué? Porque su corazón está picho, ¿sí? Porque su corazón está sucio. Por eso, porque no hay cabida para Dios, porque usted no se ha arrepentido de su bajeza, de su pecado, porque usted no ha producido para Dios, porque usted no se esfuerza para cambiar, para transformar, para sacar el tiempo de alabanza, de adoración, para el estudio de la Escritura, de la palabra. Usted simplemente quiere que Dios le dé, que Dios le escuche en medio de su bajeza, en medio de su adulterio, en medio de su fornicación, en medio de su grosería, en medio de su odio, en medio de su amargura, en medio de todas esas cosas malas. ¿Sí? Entonces, Dios no te ha podido ayudar y por eso usted niega a Dios. Dice, eso es paja, eso es mentira. Y tiene razón. Y tiene razón porque Dios no se acomoda ahí. ¿Sí? Por eso, precisamente, para eso se predica, para eso se toca al corazón, como dice el Señor, estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, dice. ¿Sí? Cuando uno le abre la puerta del corazón al Señor, es porque ha meditado, es porque se ha sincerizado, es porque ha hecho un análisis de su vida y usted quiere albergar a Dios, ¿sí? Quiere prestarse para que Dios trabaje en usted. En una palabra, usted se quiere arrepentir, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso y usted va a sentir la gloria de Dios. Claro que sí. Y entonces usted va a poder testificar un día y decir, sí, Dios vive, Dios es real, es verdad, porque ya Dios empezó a trabajar con usted. Pero mientras sigamos en ese plan, Dios no va a obrar. Dios deja que el mundo se deshaga, que el mundo se destruye. Dios no ha visto usted en la prensa, en las noticias, muertes por aquí, esto por allá, y todo así. Usted dice, pero es que no hay Dios. ¿Sí? No, Dios deja todo eso. ¿Sí? Dios deja todo eso. Pero si usted entra al Señor, ¿sí? Si usted atiende a Dios, Dios la llama. Es para estar en su iglesia. Porque Dios quiere una iglesia que se santifique, una iglesia
que le alabe, que le adore, que le glorifique. Y le dice, ¿y sabe qué? Déjeme esas otras cosas a mí. Usted no se meta en eso. ¿Sí? Venga, me adora, venga, me alaba, venga, me glorifica, venga, se santifica, venga aquí que yo voy a hacer obra en usted. Le voy a dar dones, talentos, ¿sí? La voy a instruir, le voy a bendecir sus hijos, le voy a bendecir su esposo, su esposa, ¿sí? No vas a aguantar más hambre, siempre vas a tener pan en la mesa, no vas a vivir mendigando. Pero cuando trabaja en la iglesia de Dios, es decir, cuando está con el Señor, ¿sí? Cuando está con nuestro Rey, mientras tanto trabaje duro, esfuérzate, suda, ¿sí? Busque los deleites de la vida. ¿Y por qué dice eso, pastor? Es que el Señor dice, el que esté sucio, empuérquese más, ¿sí? Ensúciese más. Y el que esté santo, santifíquese más, dice nuestro Rey. Santifíquese más. Claro que sí. Qué maravilloso es nuestro Rey, ¿verdad? Hablando de ese Dios precioso, hablando de la sabiduría, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿sí? El sabio no conoce a Dios. El mundo, dice, cuando habla del mundo, habla de las gentes, ¿sí? Dice, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Dios nos da sabiduría para predicar. Y a Dios le agrada salvar a la gente por medio de la predicación. Si no predicamos, ¿cómo conocen a Dios? Si no hablamos del Señor, ¿sí? ¿Cómo vendrán al Señor? ¿Cómo entenderán a Dios? Pues nulo. Porque dice el Señor, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pues que los griegos son sabios, ¿sí? En el mundo ellos son muy inteligentes, muy sabios, porque ellos buscaban sabiduría, ¿sí? Y el pueblo judío buscaba manifestaciones de Dios, riqueza, ¿sí? Pues dicen que el judío es muy vivo, que no hay judío pobre. Donde un judío se para, ahí hay riqueza, hermano. Él pone una venta de empanadas, 2 empanadas, al otro día tiene una fábrica, hermano. Porque ellos esmeraron en buscar la riqueza de parte de Jehová Dios. Y los griegos en buscar la sabiduría, pero una sabiduría perecedora, ¿sí? Una sabiduría que se acaba, que para nada aprovecha, ¿sí? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, ¿sí? O sea, para el mundo locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿sí? Para nosotros, para los que hemos aceptado a nuestro Rey, es sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo más malo de Dios, ¿sí? Lo más malo de Dios es más sabio. Imagínese usted, como cuando alguien dice, el peor cristiano del mundo es mejor, es mucho mejor
que el mejor gentil, ¿sí? Que una persona que no tiene a Dios, pero que quiere ser perfecta, una persona que no ha pactado con Dios, pero que es mejor que un cristiano, nunca logrará ser igual al cristiano más malo, hermano. ¿Sí? Nunca, hermano. Mas para los llamados judíos, bueno, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestras vocaciones, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Usted cree que Jesucristo era lo mejor? Pues sí, fue lo mejor. Pero en esa época, pero imagínese usted que Jesús vivía en una ciudad de refugio que se llama Jerusalén. ¿Sí? Ahí en esa ciudad de refugio era donde llegaban los ladrones, era donde llegaban la plebe, era donde llegaba lo peor. ¿Sí? En esa ciudad, hermano. Y por eso decía el mundo y la gente de ese entonces, ¿y podrá salir algo bueno de Jerusalén? Por eso fue difícil que el mundo y la gente de allí creyera en Jesucristo. Por eso fue que lo llevaron al madero. Pues fue que dijeron, este es un embustero, este es un mentiroso. ¿Sí? Es por eso, hermano. Todo tiene sus razones en la Escritura, hermano. Todo, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, que Dios escogió de lo más vil y de lo más menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, al jactancioso, a los científicos, a los reyes, a los poderosos y a todos ellos, hermano. ¿Sí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, oye lo que dice Dios. Nadie se jacte en su presencia, hermano. ¿Sí? Porque hoy en día se juega con las cosas de Dios. Hoy en día, hermano, ponemos a Dios por delante para el bien, para el mal, para todo, hermano, en irresponsabilidades, hermano. ¿Sí? El ladrón le pide a Dios y le dice, Señor, ayúdame, porque va a robar. ¿Sí? El otro está en la vulgaridad, está en el pecado, está en la desgracia y está pidiéndole a Dios, hermano. Imagínese usted. ¿Sí? Mas Él estáis, dice, vosotros en Cristo, mas por Él estamos nosotros en Cristo. ¿Sí? Nosotros, la iglesia, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas cuatro partes Dios nos las ha regalado a su pueblo, a su iglesia. Él nos justifica, ¿sí? Él nos da la sabiduría, que es el temor a Dios. Cuando tememos a Dios, somos reverentes delante del Señor. Aceptamos la Escritura, la palabra, el Evangelio, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Dios. ¿Sí? Gloriémonos en Dios, hermano. Nuestro Dios vive. Todos los días vive, hermano. Él sí falló, murió, pero al tercer día resucitó.
Y desde ahí ese espíritu. Y dijo, los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué no glorificar a Dios? ¿Por qué no seguir adelante? ¿Por qué no santificarnos? ¿Por qué no aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas? ¿Sí? Para cambiar, para transformar, para ser mejores cada día, para demostrarle a nuestro Dios que somos sabios, ¿sí? Somos sabios cuando obedecemos a Dios, somos sabios cuando le abrimos el corazón a nuestro Señor, somos sabios cuando le alabamos, le glorificamos, somos sabios cuando somos sinceros con nuestro Dios. Sincericémonos con el Señor, claro que sí. Bueno, a mis celugoses, porque esto lo estoy sacando en directo, claro que sí. A mis celugoses, yo los bendigo, a todos los que se añaden a la transmisión y a todos los que escuchan la voz de Dios, la que toca su vida y su corazón. Claro que sí, seguimos adelante, seguimos predicando, seguimos dándole gloria a nuestro Dios, porque nuestro Dios vive y lo merece todo, claro que sí. Nuestro Dios lo merece todo, todo, claro que sí, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.